La pobre cabra corría y corría en busca de su libertad, hasta que un precipicio le cortó el camino. Detrás de ella, sus perseguidores se acercaban dispuestos a terminar con su vida. Frente a ella, a unos metros, un saliente al que podía saltar. Pero entre su libertad y sus captores había un gran abismo. Las voces en su cabeza la invitaban a rendirse. Le recordaban que era tonta, fea, débil y que lo mejor que podía hacer era permitir que acabaran con ella. Solo tenía dos opciones: creer en lo que toda su vida le habían dicho o creer por primera vez en ella misma. Pero bueno, esta historia comienza mucho tiempo atrás, en las majestuosas montañas, en una granja escondida entre picos nevados, nació una linda cabrita. Desde el momento en que abrió los ojos, su espíritu rebosaba de curiosidad y anhelo de libertad. Era una cría rebelde que, a pesar de las advertencias, soñaba con explorar más allá de las cercas que la aprisionaban. Pero las voces de los animales a su alrededor eran implacables, susurros que le recordaban que era débil, que era tonta, que jamás sobreviviría fuera de las seguras paredes de la granja. La cabra solo tenía una amiga en este mundo, una anciana vaca que, cuando la cabra era pequeña, le contaba historias asombrosas que eran el único alimento para el espíritu libre de la cabrita. La vaca era su única confidente, la única que veía a la cabra por quien era, más allá de las limitaciones que los demás le imponían. La vaca era la única que animaba a la cabra a seguir sus sueños y a creer en sí misma. Sin embargo, con el tiempo, la cabra comenzó a ceder ante la presión. Se convenció a sí misma de que era fea, tonta y que nadie más podría verla de otra manera. Su espíritu aventurero se apagó gradualmente. Se conformó con tener crías sin amor ni pasión, convencida de que solo servía para dar leche. Esta era su vida monótona e infeliz, viviendo según las expectativas ajenas y con base a lo que los demás creían de ella, porque ella ya no creía en sí misma. El invierno se acercaba y con él una noticia inquietante. Los granjeros planeaban una cena para celebrar el fin de año y la cabra, al ser la más joven de todas, estaba destinada a ser la pieza central del banquete. Por supuesto, ella sintió miedo y se rehusaba a aceptar su fin, pero los demás animales la miraron con desprecio y le recordaron que su único propósito era ser sacrificada. Para eso había nacido, no servía para nada más, y una vez más, ella creyó en lo que le decían antes que en su propio corazón, por lo que se resignó a que su fin había llegado. Antes de enfrentar su destino, la cabra decidió despedirse de su querida amiga, la anciana vaca, pero al llegar a su lado, notó que la vaca estaba extremadamente débil y su mirada revelaba que su estado de salud era muy malo. La cabra, que ahora estaba más preocupada por su amiga que por ella misma, la acompañó, angustiada por su estado, pero la vaca tenía paz, sabiendo que su tiempo se agotaba y que había tenido una larga vida de la que estaba orgullosa, pero no quería irse sin antes compartir algo muy importante con la joven cabra. Mira, muchacha, tú sabes lo mucho que te quiero. Por eso quiero compartirte algo que a muchos nos toma años descubrir y otros jamás lo descubren. Tu mente es como un cofre y tú debes decidir qué es lo que dejas entrar en él. Muchas personas intentarán meterte basura y chatarra, pero al final de cuentas, tú decides en qué quieres creer, en lo que te hace bien o en lo que te encarcela. Tienes ese poder, el poder de decidir si tu mente se vuelve un cofre de tesoros o un bote de basura. Por eso debes aprender a escuchar y creer en lo que te dice tu corazón, en lugar de solo escuchar las voces crueles que buscan envenenarte. La cabra se sintió conmovida por las palabras de la vaca y prometió recordarlas. Sin embargo, no tuvo el valor de compartirle su propio secreto, que también se acercaba el final de su camino. La noche transcurrió y con ella la vaca se despidió de este mundo. La cabra lloró su pérdida y se quedó sola mientras amanecía, recibiendo el primer día en el que no contaba con la única persona que había creído en ella. No pasó mucho tiempo para que los granjeros llegaran a buscar a la cabra, quien se levantó para recibirlos y aceptar su triste final, pues por lo menos así estaría de nuevo con su amiga. Pero algo sorprendente ocurrió.
Los granjeros encontraron a la cabra junto al cuerpo de su amiga la vaca. Se dispusieron a llevarla al matadero, convencidos de que sería la cena perfecta para sus festividades de fin de año, pero algo cambió en la actitud de la cabra en ese momento crucial. A pesar del miedo que le embargaba, la cabra recordó las palabras de la vaca, recordó que tenía el poder de decidir en qué creer y en qué no, y por primera vez decidió mantener en su mente las joyas que fueron las últimas palabras de su amiga. Escuchó a su corazón y supo que no quería seguir dándole el poder sobre su vida a los demás y sobre todo que no quería morir ese día. Fue como si una chispa de ese espíritu fuerte con el que había nacido resplandeciera en la oscuridad. La cabra, con una mezcla de temor y determinación, se resistió. Los granjeros, confundidos por la inusual resistencia de la cabra, intentaron atraparla, pero ella demostró una agilidad y rapidez que nadie había visto antes. Escapó de su alcance, cruzó las cercas y corrió hacia la libertad. Tras ella iban los granjeros que la habían aprisionado físicamente, mientras que en su mente la cabra aún escuchaba las voces crueles de los animales, aquellos que la habían atormentado durante tanto tiempo y que la habían aprisionado mentalmente. Le decían que era débil, que iba a fallar, que se rindiera, pero esta vez ella eligió ya no creer en ellos y creer en las palabras de su única amiga. Corrió y corrió, sorteando obstáculos con una gracia asombrosa, hasta que se topó con un precipicio. Detrás de ella, sus perseguidores se acercaban dispuestos a terminar con su vida. Frente a ella, un saliente al que podía saltar. Pero entre la libertad y sus captores había un abismo de unos 2 metros de ancho que debía saltar, ya fuera para alcanzar su libertad o su final. Las voces en su cabeza la incitaban a rendirse, a aceptar su destino, y estuvo a punto de hacerlo. Pero por primera vez en su vida decidió no creer en los demás, ni en las crueles palabras de unos, ni en los dulces consejos de otros, sino que por primera vez decidió creer en ella misma. Conectó con esa fuerza que creía extinta y supo lo que tenía que hacer. Con un último suspiro, la cabra limpió su mente de todas las dudas y miedos, tirándolas a donde pertenecían, a la basura y fuera de su cabeza. Se concentró en su objetivo, confió en su fuerza interna y saltó. Para su sorpresa, cruzó el abismo con total facilidad, dejando atrás a sus captores atónitos. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una lección de superación para la cabra. Encontró comida, refugio y, lo más importante, encontró su confianza. Todo lo que alguna vez le hicieron creer que no lograría, lo logró y con creces, pues por fin entendió que antes de creer en lo que los demás dicen, debía aprender a creer en ella misma. Pues bueno, ahora te toca preguntarte, ¿crees en ti? Si tuvieras que elegir entre todo lo que te han hecho creer que te ha estancado y creer en lo que te dice tu corazón, honestamente, ¿a quién escucharías? ¿Qué cambios reales piensas hacer en tu vida para cambiar el desenlace de tu propia historia? Pues bueno, si te ha ayudado este relato, suscríbete ya, pues tengo muchos más que te fascinarán y no querrás perdértelos. Por eso, en tu pantalla te comparto una historia más. Ve a verla para así seguir alimentando la mente, el alma y, por supuesto, el corazón.